buenos días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 12 de mayo de 2024. Son las 8:20, las 7:20 en Canarias, y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son fundamentales, la clave, la esencia de este programa. Hoy preguntamos: ¿quién creéis que será el próximo presidente de la Generalidad? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44, 689 33 74 44. Además, estamos en directo en nuestro canal de YouTube de Radio. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad con Javier García. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Manuel. En poco más de media hora abrirán en Cataluña los 2.695 colegios electorales, en los que se incluyen las 8.940 mesas para que los votantes puedan ejercer su derecho al sufragio. Casi 6 millones de catalanes están llamados hoy a las urnas. Se trata de un censo electoral récord, medio millón más que hace 25 años y 130.000 personas más que las últimas elecciones al Parlamento. Estamos, Manuel, ante unas elecciones clave en esta comunidad que se producen, cabe recordar, tras el adelanto electoral anunciado por el presidente de la Generalidad, Pere Aragonés, debido al fracaso del Gobierno en la presentación de los presupuestos anuales, y que se ven marcadas por la posibilidad del regreso del prófugo Carles Puigdemont a España para la sesión de investidura, así como por la potencial amenaza a la mayoría independentista en el Parlamento catalán. La cobertura completa de estas elecciones, el escrutinio, todos los detalles se van a poder seguir esta tarde aquí en el Radio, en directo, en un programa especial a partir de las 8 de la tarde con Juan Pablo Polvorinos. Las encuestas hablan de una victoria del PSC desde el primer momento, pero con Junts recortando distancias poco a poco. Y en la derecha, el PP, que hace una semana se movía en una horquilla de hasta 12 y 14 diputados, ha ido conteniendo las expectativas, situando la decena de parlamentarios autonómicos como un gran éxito de crecimiento. Lo primero que vamos a hacer es precisamente ver cómo afrontan los diferentes partidos esta jornada electoral, este día clave en Cataluña, y cuáles son sus expectativas. El candidato del PSC a la Generalidad, Salvador Illa, ya ganó las últimas elecciones en 2021 y espera revalidar su victoria para esta vez gobernar Cataluña. En Barcelona está nuestro compañero Rubén Fernández. Rubén, buenos días. Buenos días. Una campaña no es como empieza, sino como acaba. La del PSC comenzó a cierta distancia de Esquerra y Junts, que estaban casi empatados, pero las tornas han ido cambiando. El candidato socialista resiste, incluso afirman que ha ido subiendo durante la campaña, pero la distancia con el segundo Junts se ha acortado fruto de la caída de Pere Aragonés. Ni en el PSC ni en el PSOE quieren comentar sus sondeos, que no se pueden publicar desde el lunes, y emplazan al tracking definitivo el domingo. Solo deslizan que siguen por encima de los 40 asientos, una barrera psicológica que se han marcado y que será el baremo para medir si el resultado les satisface o, por el contrario, está por debajo de sus expectativas. El PSC ha centrado su campaña en Barcelona. Sánchez ha protagonizado todos los mítines en esta provincia, a excepción de una visita sorpresa al centro de Tarragona. El objetivo de los socialistas es arrasar en la ciudad condal y su cinturón rojo. Ahí es donde está el público más joven y urbano, nacionalista, pero sin llegar al separatismo, y también el votante procedente de Andalucía o Extremadura, donde los socialistas siempre han sido fuertes. El único problema es que hay una bolsa de 100.000 o 200.000 personas que se vuelcan en las generales, pero tienden a abstenerse en unas autonómicas. Otra dificultad para el PSC es que la ley electoral beneficia a las provincias más rurales. Lérida y Gerona, pese a ser menos pobladas y donde Convergencia y más tarde sus herederos siempre han sido más fuertes que en Barcelona. Hay varias cuestiones que añaden incertidumbre al resultado. Hay un nuevo partido, Alianza Catalana, que en principio bebe de las bases de Junts, pero no tiene recuerdo de voto ni fidelidad testada, ni tampoco está estudiada del todo su procedencia. Algunos señalan que es incompatible un buen resultado de Alianza Catalana con un aumento del voto de Puigdemont. En el PSC no ocultan que su deseo es un gobierno solitario apoyado en principio por Esquerra y los comunes. Ambos partidos están en caída libre, en especial el partido de Colau, cuya candidata Jessica Albiach podría perder hasta la mitad de su representación. Así que podría darse una paradoja. Illa podría absorber a los votantes a su izquierda, pero la caída de sus socios puede que sea tan pronunciada que le impida llegar a los 68 escaños de la mayoría absoluta.
Gracias, Rubén. Y en Génova siguen sosteniendo que el partido de Santiago Abascal quedará por detrás, aunque asumen que mantendrá su fuerza. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. Jornada muy importante en Cataluña para los partidos de la derecha. Ambos se disputan el liderazgo de los constitucionalistas en un momento clave para España, en el que el PP cree imprescindible la unidad del voto para poder echar a Pedro Sánchez. Desde Vox luchan por romper su tendencia a la baja para coger aire de cara a las europeas y despejar la idea de que pueden acabar diluyéndose como ciudadanos. Los de Alejandro Fernández han apostado por una campaña en la que han ignorado a los de Ignacio Garriga, a pesar de las provocaciones, como la carta de Abascal a Feijóo o las críticas comparándoles con los separatistas o acusándoles de ser un fraude. Vox cuenta con una estructura muy asentada en Cataluña, donde su discurso contra la inmigración ilegal tiene especial calado, por lo que la formación podría resistir el empuje de los populares después de retener su escaño en el País Vasco, lo que truncaría en parte la estrategia del PP de intentar unificar el voto de la derecha. Las europeas serán la prueba definitiva para ambos partidos después de esta jornada tan importante. Gracias, Maite. Y los comunes, partido hermano de Sumar, se juegan quedar en la irrelevancia y socavar más todavía el proyecto de Yolanda Díaz. La candidata Jessica Albiach quiere retener fugas para forzar un tripartito con socialistas y republicanos. Leticia Barquín. Sumar, con la actividad de sus 5 ministros, ha intentado en esta campaña electoral atraer al voto animalista y mostrar las discrepancias con el PSC de Salvador Illa. Sin embargo, ni la supresión del Premio Nacional de la Tauromaquia del ministro de Cultura Ernest Urtasun, convertido en un baluarte para Sumar, ni las reiteradas llamadas a reconocer el Estado de Palestina parecen ser suficientes para que los de Yolanda Díaz no pierdan apoyos. Los comunes tienen unas pobres perspectivas electorales, con la previsible caída de los 8 diputados actuales a una horquilla de entre 4 y 6 según las encuestas. Esto pone en jaque a Sumar tras la consecución de batacazos electorales en Galicia con su estrepitoso fracaso y en el País Vasco, donde salvaron los muebles por la mínima. Un tercer mal resultado dejaría a Sumar en una posición muy débil de cara a las próximas elecciones europeas del 9 de junio. Durante toda la campaña electoral, su candidata Jessica Albiach ha centrado su discurso en arremeter contra el socialista Illa por su posible pacto con el fugado y candidato de Junts, Carles Puigdemont. Fuentes de los comunes defienden que su aspiración es que las fuerzas progresistas gobiernen, minimizando ya el golpe y eludiendo hablar de cifras, ya que confían en el voto de los indecisos. Y es que recordemos que estas elecciones catalanas vinieron de forma inesperada tras el no de los comunes a los presupuestos del gobierno catalán. Gracias, Leticia. Las elecciones catalanas de hoy no solo marcan un hito en la historia política de Cataluña, sino que también desencadenan el complejo proceso de la formación del Parlamento catalán. Este proceso, regulado por la legislación autonómica, establece una serie de plazos y procedimientos que culminan con la investidura del presidente del Gobierno de la Generalidad de Cataluña y la formación del Gobierno regional. Incluso, si no se llega a acuerdos tras las elecciones, podría haber repetición electoral, una cuestión que podría ser bastante probable y en este caso sería en septiembre u octubre. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. Una vez completado el escrutinio de los votos, se determinará la distribución de escaños en el Parlamento. Es entonces cuando podremos prever por dónde van los tiros, aunque según los últimos trackings la posibilidad de que haya una repetición electoral no está tan lejos como nos imaginamos. Pero antes de adelantar acontecimientos tenemos que conocer las fechas oficiales. El Parlamento catalán cuenta con 20 días laborables para celebrar la sesión de Constitución, lo que implica que el 10 de junio tendremos nuevo gobierno en Cataluña, siempre que se lleguen a los acuerdos necesarios. Después de esto tendrán 10 días para formar dicho gobierno, por lo que el 25 de junio debería estar constituido el nuevo Ejecutivo catalán. En caso de no llegar a un acuerdo, los candidatos dispondrán de 2 meses adicionales para negociar. Si a pesar de ello no se alcanza un acuerdo, Cataluña volvería a las urnas a finales de septiembre o principios de octubre, una opción que durante las últimas semanas ha ido convirtiéndose en la más verosímil de todas. Bueno, pues vamos a ver cuál es el resultado que ofrecen las elecciones catalanas hoy. Desde luego, con independencia de quién gane, ya sea el PSC o Junts, aunque todo apunta a que finalmente, según las últimas encuestas, serán los socialistas los que se hagan con la mayoría en el Parlamento catalán, con Salvador Illa ganando una vez más esas elecciones. La cuestión es la gobernabilidad. La posibilidad de que haya pactos o no haya pactos, la posibilidad de cuáles son esos pactos entre el socialismo, en todo caso, y los independentistas. Si habrá pacto con Junts, habrá pacto con RC, habrá pacto una vez más entre los propios independentistas catalanes, entre Junts y RC. Eso es hartamente complicado porque si algo ha demostrado esta legislatura es que RC y Junts, por muy separatistas que sean, por muy nacionalistas que sean, lo cierto es que
han roto el pacto de gobierno que habían tenido hasta el momento, de tal forma que se han adelantado las elecciones. Es difícil atisbar un nuevo pacto independentista. Todo apunta a que la clave va a ser el PSC y Junts. Pero la cuestión es quién presidirá la Generalidad, porque Puigdemont parece ser que no está dispuesto a ceder la presidencia a Salvador Illa. Esta es un poco la situación en estos momentos y la clave es el día después. Para analizar estas cuestiones contamos con Juan López, consultor político. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, esta campaña ha sido un poco extraña en Cataluña porque no se ha centrado tanto en el tema de la amnistía ni en el tema del referéndum, sino que ha estado fundamentalmente marcada por esa carta sorpresiva de Pedro Sánchez y toda la campaña que ha llevado a cabo contra los pseudomedios, la fachosfera, los pseudoperiodistas, la oposición, para ocultar sus propias vergüenzas. Pero parece que la jugada le está saliendo bien porque las encuestas son favorables al PSC. La clave, la cuestión, Juan, todo apunta a que el PSC ganará las elecciones, pero ¿quién puede gobernar en Cataluña realmente? ¿Quién será el próximo presidente de la Generalidad? Bueno, la verdad es que Cataluña es un lugar donde ser un perdedor, políticamente hablando, te garantiza el éxito. Si te acuerdas, si hacemos un poco de historia, Artur Mas ganó 2 elecciones, pero Maragall y Montilla fueron presidentes. Luego, en cambio, el propio Artur Mas volvió a ganar, pero la CUP dijo que no lo querían y pusieron de presidente a Puigdemont. Luego ganó Inés Arrimadas, pero el presidente fue Torra. Luego ganó Illa y el presidente fue Aragonés, con lo cual lo que en España no es normal y ha pasado por primera vez en la historia, que es que un perdedor haya sido presidente del gobierno con Sánchez, en Cataluña es algo habitual. Con lo cual quizás la pregunta clave hoy es quién queda segundo, porque ese es el que parece que históricamente es el que acaba siendo presidente y para eso el que tiene todas las papeletas es Carles Puigdemont. Y en todo caso, Juan, ¿descartas, tal y como se está empezando a barajar, la posibilidad de una repetición electoral? ¿Ese escenario está descartado desde tu punto de vista? ¿Va a haber acuerdo, va a haber pacto sí o sí? Yo creo que lo que va a haber va a ser lo que podríamos llamar el modelo Pamplona. Después de hoy vienen las elecciones europeas. Sánchez, que es un tipo nefasto en muchos sentidos, pero que lo que no se puede negar es que tiene muchísima suerte, le juega a favor el reglamento del Parlamento catalán, que no obliga a la constitución del Parlamento hasta el día 10 de junio. En ese momento tienes que enseñar tus cartas para la elección del presidente del Parlamento, al igual que ocurre en el Congreso con la elección del presidente del Congreso de los Diputados, y por lo tanto él, después de hoy, sea cual sea el resultado, va a congelar cualquier negociación, y si tiene que entregarle, como yo creo, la presidencia de la Generalitat a Puigdemont a cambio de que éste le siga apoyando en Madrid, no hará ningún movimiento hasta después de las elecciones europeas. Juan López, muchísimas gracias, fuerte abrazo. Gracias a vosotros, que vaya muy bien. Buenos días. Y la ley de amnistía, Manuel, encara su recta final en el Senado. Este jueves la Comisión Conjunta Constitucional Justicia de la Cámara Alta, con mayoría del Partido Popular, ha rechazado la medida de gracia. Será ya el próximo martes, 2 días después de las elecciones catalanas, cuando se reúna el Pleno del Senado para ratificar ese veto de manera definitiva y devolver el texto legislativo al Congreso. Antonio Silván, senador del PP. Esta amnistía conlleva y acumula grandes vulneraciones de los principios fundamentales de nuestra Constitución y de las reglas del Estado de Derecho. No olviden que la amnistía no es más que el primer paso de unos acuerdos políticos que abren la puerta a otros, abren la puerta a un referéndum de autodeterminación. Será en un pleno fijado previsiblemente para el 30 de mayo en el Congreso de los Diputados, cuando la Cámara que preside Francina Armengol dará luz verde definitiva a la polémica ley que dejará impunes los delitos cometidos en relación al proceso independentista. Los jueces tienen claro que la norma que pretende aprobar el Gobierno es claramente inconstitucional. Luis Sanz es magistrado titular de la sección 11 de la Audiencia Provincial de Madrid. Yo creo que la amnistía es claramente inconstitucional y contraria al derecho comunitario, las dos cosas, y va a tener mucha importancia una y otra. En primer lugar, es inconstitucional porque es un ataque directo
y contundente al Poder Judicial, a la división de poderes y al Estado de Derecho. Se suele decir, no, pero es que ya hubo una amnistía en el año 1977. No, no vale eso, porque esa amnistía primero es anterior a la Constitución y en segundo lugar es una amnistía lógica, pasa para cuando se pasaba de un régimen autoritario a un régimen democrático. Ahora la Constitución no reconoce la amnistía. Es más, la Constitución prohíbe los indultos generales. El Partido Popular ha basado su posición contra la ley en el Senado en un informe encargado a los servicios jurídicos en el que determinan la inconstitucionalidad de la norma. Enfrente, los socialistas consideran que el letrado del Senado se ha extralimitado en su función al afirmar que la norma es inconstitucional y defienden que la amnistía es para la reconciliación entre catalanes. Esto dicen los socialistas. Además, se apoyan en el informe de la Comisión de Venecia, que pese a que no avala la ley de amnistía, ellos dicen que sí. Antonio Magdaleno, senador del Partido Socialista. Los informes de la mayoría de los constitucionalistas, incluido alguna petición del Partido Popular, se desprende la clara constitucionalidad de esta ley. La propia Comisión de Venecia dice claramente que la reconciliación es un motivo legítimo para aprobar una ley de amnistía que respeta la división de poderes y la independencia del Poder Judicial. Estamos dando una solución política a un problema político donde el PP tiene gran parte de responsabilidad. Ante ello, el Partido Popular ha convocado una protesta el domingo 26 de mayo en Madrid en contra de la ley de amnistía, la política de bulos de Pedro Sánchez y frente a la sospecha de corrupción sobre su gobierno, su partido y su entorno. Y además, atención a otra información, Manuel, que publica el diario El Mundo. En este caso, cambiamos de tema, sobre el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Cabe recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid abrió el pasado martes una causa por un delito de revelación de secretos cometido presuntamente por miembros de la Fiscalía al desvelar datos confidenciales de la pareja de Isabel Díaz Ayuso. La querella admitida a trámite se dirige contra la fiscal jefe provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, aunque el fiscal general dio la orden de publicar la nota y ha asumido la responsabilidad. Bien, pues hemos conocido a través de este diario El Mundo que la Fiscalía General presionó 12 horas seguidas para difundir la nota de prensa con los datos secretos del novio de Ayuso. La Fiscalía General llamó a la Fiscalía de Madrid para decir que había que responder a la noticia que publicaba este diario titulada «La Fiscalía ofrece a la pareja de Ayuso un pacto para que admita 2 delitos fiscales mientras judicializa el caso». La clave pasaba por conseguir todos los correos con el abogado de la pareja de Ayuso. El fiscal del caso, Julián Salto, asistía en ese momento a un partido de fútbol de Champions, al partido entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, y tuvo que abandonar el Estadio Metropolitano para enviar los correos electrónicos que quería la Fiscalía General. Después de que el gabinete de la Fiscalía de Madrid se negara a publicar la nueva nota de prensa, García Ortiz contactó con la fiscal superior para ordenarle su difusión. Primero lo hizo en una llamada y después, Manuel, en un mensaje. Finalmente, esa nueva nota se envió tras 12 horas. Esto es un auténtico escándalo. Lo del fiscal general del Estado, lo comentábamos ayer, no solo está recibiendo varapalos de la justicia por todos lados, como consecuencia de ese tipo de nombramientos absolutamente arbitrarios, en donde no se respetan los procedimientos, según ha constatado y dictaminado el Tribunal Supremo, sino que además presiona abiertamente a los fiscales que no están dispuestos a tragar con las directrices de la Fiscalía General. Es un escándalo de primer orden. Un escándalo que la Fiscalía haya revelado comunicaciones confidenciales, secretas, que ponen en riesgo algo tan importante como la defensa, la legítima defensa de un ciudadano, en este caso, la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Es insólito que la Fiscalía haya revelado ese tipo de comunicaciones privadas, confidenciales, y que haya presionado el propio fiscal general del Estado, según hemos conocido en las últimas horas por esa noticia del Mundo, durante 12 horas a la fiscal de Madrid para que emitiera esa nota de prensa. El propio fiscal general del Estado, García Ortiz, se ha responsabilizado de esa filtración, pero está reconociendo, por lo tanto, un presunto delito que está siendo investigado ya por la justicia. Es terrible, insisto, insólito, y una nueva muestra del deterioro institucional y de la quiebra del Estado de Derecho en España. Imaginaos por un momento que efectivamente la instrucción recaiga finalmente en los fiscales, tal y como pretende el gobierno,
que sean los fiscales los que lleven la instrucción de los casos, en lugar de los jueces, con una Fiscalía General absolutamente colonizada por el Gobierno, al servicio del Gobierno, al servicio del presidente del Gobierno. Absolutamente terrible lo que está pasando en la Fiscalía General del Estado, con estas presiones inaceptables por parte del fiscal general a sus propios subordinados, a sus propios fiscales. Y en estos días, Manuel, hemos hablado de la polémica que rodea a Begoña Gómez, pero no solamente la polémica rodea a la mujer del presidente del Gobierno, sino también a su hermano. Esta semana hemos conocido, a raíz de una información que publica Carlos Cuesta en Libertad Digital, que el cargo que enchufó al hermano de Sánchez de la Diputación de Badajoz fue premiado en la Organización Municipal Iberoamericana y ascendió en el Partido Socialista. Cabe recordar que David Sánchez Pérez Castejón ha buscado un mecanismo para ahorrarse por el momento 76.000 euros en impuestos por ser residente fiscal en Portugal. Lo justifica porque tiene teletrabajo en el cargo enchufado que consiguió en un organismo de la Diputación de Badajoz, los Conservatorios de Música. El exdirector de la agencia tributaria, Ignacio Ruiz Jarabo, asegura a este programa, La Trinchera de Llamas, que Hacienda debe investigarle. Indudablemente la agencia tributaria venía obligada a inspeccionar a David Sánchez, ¿no? ¿Por qué? Porque en el plan de control de los últimos años viene siendo un objetivo prioritario de la función de control de la agencia tributaria la comprobación de los cambios de residencia fiscal realizados por contribuyentes, a fin de descubrir lo que según ellos sería un fraude por los posibles cambios ficticios, ¿no? Eso dice en los planes de control y evidentemente David Sánchez es uno de los supuestos de cambios de residencia que por tanto debería haber sido comprobado. Él cambia de residencia en 2020, por tanto han pasado ya 4 años o casi 4 años desde que se convierte en un objetivo de la comprobación de la agencia tributaria tal como ya lo define, ¿no? No se ha producido, cuando menos hasta hace unos meses, hasta hace un año, porque de haberse producido y dado que el cambio de residencia es ilegal, David Sánchez es residente fiscal en España a todos los efectos porque su centro de intereses económicos está en España, pues insisto, de haberse comprobado su situación fiscal, se le habría regularizado y él habría vuelto a tributar en el IRPF español. Como no lo ha hecho, eso prueba que no ha sido objeto de comprobación, lo cual es una irregularidad flagrante. El hermano del presidente del Gobierno aseguró poseer un patrimonio de 2 millones de euros, todo pese a que su salario anual como trabajador de la Diputación de Badajoz es de 55.000. Ruiz Jarabo cree que en el peor de los casos podría estar ante un delito de blanqueo de capitales. También es inevitable y obligatorio que la agencia tributaria compruebe la falta de correlación evidente que existen entre las rentas declaradas y el patrimonio acumulado. No hay posibilidad de que con las rentas que él declara se haya alcanzado el patrimonio que tiene y por tanto estamos ante un supuesto como poco de infracción en el IRPF por el mecanismo de los incrementos de patrimonio no justificados y en el peor de los casos incluso ante un posible delito que puede ser de blanqueo de capitales o que puede ser de colaboración o la ocultación de patrimonio de terceras personas, ¿no? Y en Canarias, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Unidad Central de Ciberdelincuencia de la Policía Nacional inspeccionaron este jueves la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para buscar información sobre el caso Mascarilla, sobre el caso Partido Socialista. Este registro se realiza porque entre los investigados se encuentra el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, quien el pasado lunes estuvo ante la Fiscalía Europea. Paco Robaina. Agentes de la UDEF, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional de Las Palmas y de Madrid, realizaban en la mañana del jueves 9 de mayo un registro en la sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en busca de todo tipo de información sobre el denominado caso Mascarillas. La decisión de realizar este registro sorpresa se tomó porque entre los investigados se encuentra el exdirector del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez, quien compareció el pasado lunes ante la Fiscalía Europea
aunque se acogió a su derecho a no declarar. La actual consejera de Sanidad del Gobierno canario, Esther Monzón, confirmó desde el primer momento su predisposición a colaborar durante toda la investigación con los cuerpos de seguridad del Estado para depurar responsabilidades. Como siempre, facilitar absolutamente toda la información que ellos necesiten y todo lo que esté en nuestra base de datos, y le podemos facilitar, desde luego, es nuestra obligación. Cabe recordar que Domínguez, principal investigado, estuvo al frente de la sanidad canaria hasta el año 2022 durante el gobierno presidido por el socialista Ángel Víctor Torres, actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática. La Fiscalía Europea está prestando especial atención al pago de 4 millones de euros por adelantado a la empresa encargada de las mascarillas, pero que nunca fueron entregadas, sino destruidas por agentes de aduanas en el puerto de La Luz y de Las Palmas tras recibir el material procedente de Etiopía y constatar que las mascarillas estaban falsificadas. La Fiscalía Anticorrupción también investiga a la exdirectora general de Recursos Humanos del Servicio Canario de la Salud, Ana María Pérez, por supuesta prevaricación. Y en plena feria de San Isidro continúa la polémica generada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, tras su decisión de cancelar el Premio Nacional de Tauromaquia. El Congreso de los Diputados acogió este jueves una mesa titulada El valor cultural de la tauromaquia en el mundo. Allí el portavoz del Partido Popular en el Congreso, Miguel Tellado, informó de que su partido ha registrado una proposición no de ley en la Cámara Baja para que el Gobierno mantenga desde este mismo año este premio. Sánchez, en su condición de presidente del Gobierno, es el responsable último de este acto de censura y, por tanto, desde el Grupo Popular le exigimos que ponga fin a esta deriva autoritaria. Y por ello quiero anunciar, aprovechando este foro, que desde el Grupo Popular hemos registrado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley relativa a mantener el Premio Nacional de Tauromaquia. En ella instamos al Gobierno de Pedro Sánchez a restituir el otorgamiento del premio en este año 2024 y a mantener el Premio Nacional de Tauromaquia con el objetivo de seguir reconociendo labores meritorias y destacadas en el ámbito del toro. El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Paje, criticó la decisión del Gobierno e incluso ha llegado a plantear una alternativa para crear unos premios propios en Castilla-La Mancha a los que se sumen otras autonomías. El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, le ha respondido y dice que seguirá ejerciendo sus competencias con la tauromaquia. Yo voy a seguir ejerciendo mis competencias, entre otras cosas porque para eso nos votaron. Y también decir de una manera muy clara que además la defensa del bienestar animal es una línea del Gobierno de España. Tenemos una Dirección General de Bienestar Animal en el Gobierno. En el mandato anterior se aprobó una ley de bienestar animal y por lo tanto hay que seguir en esta dirección. Bueno, el animalismo del Gobierno es una variante del comunismo. Porque Urtasun es comunista. Pertenece a Sumar, que es un partido comunista. En España estamos viviendo una anomalía a nivel internacional. Estamos gobernados por socialistas y comunistas, lo cual es inédito en el mundo occidental. Que los comunistas toquen poder, acompañados además de unos socialistas que están absolutamente radicalizados. La lucha contra la tauromaquia, la lucha contra los toros, con el argumento, con la excusa falaz del bienestar animal, es un ataque directo a la cultura española, es un ataque directo a la tradición, es un ataque directo a una actividad económica de gran valor, un ataque directo también a la ecología y al medio ambiente, porque esta gente dicen ser animalistas, pero en realidad son urbanitas que no tienen ni pajolera idea de lo que significa el campo, de lo que significa la ecología, la protección de la naturaleza y del medio ambiente. Y el toro de Lidia existe porque existen los toros, porque existe la tauromaquia. Por eso el toro de Lidia solo existe en España. No existe más allá de nuestras fronteras. Y tiene un valor esencial para la naturaleza y para el cuidado de las dehesas. Pero sobre todo lo que significa el toro de Lidia, lo que significan la tradición taurina, la tauromaquia, es libertad. Deje a la gente en paz, señor ministro. Deje a la gente en paz, gobierno de Pedro Sánchez. Los toros seguirán existiendo mientras haya afición, mientras la gente siga llenando las plazas, como por cierto las está llenando día tras día en esta Feria de San Isidro, en las ventas en Madrid, con un éxito brutal, clamoroso. El día que no se llenen las plazas,
desaparecerán los toros, pero deje que la gente decida libremente. En clave económica, Repsol celebró este viernes su Junta General de Accionistas con el objetivo de ratificar la actualización de su plan estratégico relativo a transición energética, una cita que ecologistas han tratado de boicotear con protestas en el exterior. Un activista de Greenpeace de 25 años ha sido la más crítica, instando a la cúpula de la energética a dejar de vender gas y petróleo. Yosu Jon Imaz, CEO de Repsol, ha acusado a los grupos ecologistas de ser los responsables desde su ideología y su dogma del incremento de emisiones de CO2 en el mundo. Usted y mucha gente como ustedes, desde su ideología cerrada, desde su dogma y muchas veces desde su defensa de intereses como los del lobby eléctrico, que muchas veces van compaginados, ustedes son los responsables mayores en estos momentos del incremento de emisiones de CO2 en el mundo. ¿Y saben por qué? ¿Saben lo que ha pasado en el año 2022-2023? Que las emisiones de CO2 en el mundo han aumentado de manera importante. ¿Y sabe cuál ha sido el mayor driver, el mayor elemento que ha hecho que las emisiones de CO2 aumenten? Claro, los precios del gas, por personas como ustedes, que además en muchos casos presionan a las instituciones financieras, a los inversores, para que no inviertan en petróleo y gas y, por tanto, no acometan la financiación de proyectos, hace que el precio del gas suba. Y hay una gran parte del mundo, lo que se llama los países emergentes, el sur global, que se encuentran con unos precios del gas muy altos, quieren acometer un proyecto de desarrollar gas para poder desarrollar esas sociedades, porque tienen el mismo derecho que usted tiene y que tengo yo a poder desarrollarse y a que sus hijos puedan tener un futuro, y entonces los bancos y los inversores presionados por ustedes les responden que no podemos financiar este proyecto de gas. Verdades como puños. Yosu Jon Imaz, CEO de Repsol. Qué maravilla escuchar a un directivo de una gran compañía española decir las verdades y combatir lo que es incorrecto, lo que es falaz por parte del ecologismo imperante y por parte del gobierno de España. España se está suicidando energéticamente, y se está suicidando energéticamente porque está apostando por un modelo de planificación socialista en donde quieren acabar con la energía nuclear y quieren acabar con los combustibles fósiles a base de renovables. Renovables. Muy bien. Y si usted elimina la energía nuclear, ¿cómo va a sustituir esa energía? Pues como está haciendo Alemania, quemando carbón y por lo tanto contaminando muchísimo más, a un coste muy superior. Y si usted pretende además acabar con los combustibles fósiles, entonces está diciendo que va a electrificar por ley toda la economía y todo el transporte, lo cual no solo es imposible y enormemente costoso, sino que además es tremendamente ineficiente. Porque ¿quién le dice al gobierno de España que compañías como Repsol u otras muchas van a ser capaces de, gracias a la innovación, gracias a la tecnología, gracias a la investigación, pues fabricar combustibles fósiles mucho más eficientes, menos contaminantes y más baratos? Las transiciones energéticas y económicas jamás llegan de la mano de los gobiernos, llegan de mano de las empresas y de los empresarios, de la sociedad. Y España, en este caso, se está suicidando energéticamente. Y mucho ojo, porque lo pagaremos todo, lo pagaremos todos a un coste, a un precio enormemente elevado.